Decíamos temprano que hubo un leve repunte en la inflación del mes de abril. 0,75, eso es lo que marca el dato oficial. Luis Custodio está acá para explicarnos cómo anda. Hola, Luis. ¿Cómo les va? Bien. Buenas noches para todos. Sí, hoy el Instituto Nacional de Estadísticas dio a conocer el indicador general de precios de la economía, en definitiva ese IPC, Índice de Precios al Consumo, que todos conocemos, que surge de la información recolectada en unos 3.500 comercios para algo más de 360 productos aproximadamente de una canasta de consumo. A partir de eso es que podemos hablar de inflación, que es lo que venimos a hacer precisamente en esta ocasión. Veamos la primera placa y así ponemos en contexto esas cifras que ustedes estaban de alguna manera manejando. La primera de ellas que vemos ahí es el 4.27% para el periodo enero-abril. Estamos hablando del acumulado en el cuatrimestre, que está por encima del 4%, y los últimos 12 meses están en 7.6%. El dato mensual, tú lo mencionabas recién, 0.75, es más alto que el mismo mes del año anterior, o sea, el dato de abril del año pasado, y se ubica también por encima de las expectativas que anunciaban los analistas, que estaban en torno del 0.6% para este mes. Observemos ahora, ya que hacemos referencia al cuatrimestre, en la próxima placa con un poco más de detalle los datos del acumulado enero-abril de este año en comparación con los anteriores. Salvo enero-abril 2020, donde marzo y abril en aquella ocasión tuvieron una fuerte suba de precios, fue el inicio de la pandemia, podemos recordarlo, y la contracara de esto, que fue en definitiva un dato relativamente bajo en el primer cuatrimestre de 2021, sacando esos dos casos, los datos de enero-abril de este año no resultan muy desalineados, sobre todo con los de los años de prepandemia, como podemos observarlo allí. Esto es una primera impresión para un periodo del año, los primeros meses que generalmente tienen un impulso fuerte, por diversas razones, entre otras, enero, donde hay ajustes de tarifas, salarios y demás. Hay que considerar en esto de los precios, Luis, y en este año en particular el tema de la sequía también, que no sé si estaba en aquellos años, ¿no? No, claro. Como factor externo. Claro. Ahora cuando lo desagreguemos vamos a ver que lo que estás diciendo es absolutamente determinante para estos años, ¿verdad? Pero en otros periodos de enero a abril teníamos, por ejemplo, incrementos de combustible que ahora no están. Hay otros factores que estuvieron por allí. Miremos la evolución mensual del dato anualizado en la próxima placa, por favor, que es la referencia que más se toma en cuenta, ¿verdad? La evolución 12 meses. Estamos allí con la inflación subyacente, en este caso, no es el dato del cuatrimestre, que era el que pedíamos recién, pero aprovechemos a observar entonces este dato de inflación subyacente. ¿Qué es la inflación subyacente? Este indicador que estamos observando ahora, bueno, primero que nada, a él se le adjudica una mayor aproximación a la inflación de largo plazo que el IPC general común. ¿Por qué? Porque en definitiva se le excluyen algunos valores. ¿Qué se le excluye? ¿Qué se excluye del IPC para llegar a este dato? Combustibles, frutas y verduras. Entonces, esto busca quitar determinadas volatilidades que tiene indudablemente la evolución de los precios en una economía, y en este caso hablamos de muy sensibles como son frutas, verduras y combustibles, indudablemente. Ahora, estos rubros excluidos, y si seguimos ahora con la placa que tiene que ver precisamente con la exposición de aquellos que dejamos fuera, que son frutas y verduras, bueno, si miramos los que se excluyen, combustibles primero para descartarlo, llevamos ya algunos meses sin variación. Por lo tanto, al no tener esta variación, lo que podemos hoy es despejar ese dato. Pero nos queda frutas y verduras. A ver si lo podemos ver en la siguiente placa y avanzar con estas entregas. Acá tenemos el IPC frutas y verduras en la variación interanual. Están apoyados en un 100, ese 100 de la línea horizontal es el mes tomado como referencia, octubre del año pasado, 2022, porque es cuando se cambió de base. Recordarán ustedes el trabajo del índice de precios al consumo. Ahí vemos en violeta frutas y verduras, y frutas y frutos secos, y las hortalizas, digamos las verduras, en rojo. Es bueno tener este dato y verlo muy bien porque hay mucho impacto de la sequía, como vos decías. Fíjate, son los rubros que tienen fuerte incidencia, que explican buena parte del alza de precios en este mes y en los anteriores.
La gráfica está mostrando, como lo observábamos recién allí, desde el mes de octubre en el que se presentó el cambio de base y cómo ha crecido. El dato para cada uno de estos dos rubros, para frutas y para verduras, es un incremento. En el caso de las frutas, del 47% de octubre para acá y del 40% en las verduras. Indudablemente esto se monta por encima de la sequía. Claro. Y es claro esta repercusión. Sí, pero que se autorizó incluso importar, ¿no?, algunos productos para contener los se precios modificaron, y la inflación. en algunos casos final. que ya había importación, se modificaron las condiciones para tratar de colaborar con esto también, de menguar un poco los precios, generando una mayor oferta. Pasemos a la placa siguiente ahora para ver por rubros también qué pasa con algunos sectores de la economía, de esos que tienen más incidencia. Veíamos verduras y frutas, y acá ustedes pueden observar claramente que son los que se despegan en cuanto al peso que tuvieron en el mes de abril. Estamos mirando abril solo en este momento. Pero después hay otros que han tenido incrementos, lácteos y huevos, carne, la vestimenta, salud, vivienda, entre otros. Si pudiésemos rescatar alguna de las placas que nos quedaron atrás, hay datos interesantes que valía la pena entregar a propósito de la información a 12 meses en cada uno de los periodos. Bueno, creo que lo vamos a tener que dejar. Las tendencias que vemos allí, si nos quedamos con esta imagen entonces para ir cerrando, que lo que nos está mostrando es que podemos esperar en 2023, para este año. Vemos el techo del Banco Central, de la meta del Banco Central en un 6% arriba, en esa barra azul horizontal que se apoya en una vertical roja para tomar como referencia ese 6%. Después podemos ver la estimación del Ministerio de Economía para el año 2023, la estimación también del Ministerio para el año 2024 y las expectativas tanto de los analistas 2023-2024 como las empresariales 2023 y 2024, están diferenciados los años por color. Me gustaría quedarme un momento más con esa placa, por favor, porque lo que ahí nos está mostrando, y este valor de 6% en esa vertical, es que prácticamente todas las estimaciones y las proyecciones están por encima de ese techo del rango meta que establece el Banco Central, tanto para este año como para una meta a 24 meses. De todas maneras, el Banco Central, que bajó las tasas de referencia hace unas semanas, sostiene que hay señales de moderación y que estas señales le permitirán llevar los precios minoristas al rango objetivo en 24 meses con un promedio de 5.8% aproximadamente para ese periodo, cosa que algunos analistas consideran que no es tan probable. Esto, mirándolo a un mediano, un plazo un poquito más largo también, en el caso de los 24 meses, pero a corto plazo, y ya para cerrar, la inflación pasa a ser un insumo muy relevante ahora porque estamos entrando en una ronda de negociación colectiva, la 10ª ronda de consejos de salarios, que va a ser convocada en pocos días más. Está sobre la mesa un compromiso del gobierno de recuperar los niveles de incrementos salariales que debieron haber seguido determinado comportamiento durante todo este periodo y que fueron interrumpidos en su momento por la pandemia. Llegar a esos niveles implica recuperación. Recuperación implica algún punto por encima de la evolución de los precios, o sea, de la inflación. Cuanta más inflación tengamos, vamos a hablar de números más amplios. Este tema, con un compromiso electoral de por medio, pero con una economía también que este año arrancó con bastantes dificultades, es un desafío enorme. Ronda de consejos de salario que además también calza con la última rendición de cuentas del periodo. Claro. Bien. Muchísimas gracias, Luis. A ustedes. Bienvenido Gracias. como siempre. Sí, clarísimo, además.